Bueno, bienvenido a este nuevo video. Esto ya es cortado. Genial. Bueno, ahí ya estamos transmitiendo, así que voy a comenzar con el vivo de hoy. Y la verdad es que va a ser bien breve, pero quiero hablar sobre Steve Jobs. Muchas veces vemos gente de éxito y vemos la punta del iceberg, así que hoy quiero contarte un poco sobre qué es lo que hubo antes de su éxito rotundo y por qué logró llegar ahí también. Son reflexiones personales, no soy un experto en su biografía, pero ya la leí y pude sacar muchas reflexiones al respecto y te voy a hablar de tres puntos importantísimos de su trayectoria y de por qué logró crecer tanto y ser el líder tan influyente que es hasta el día de hoy y va a seguir siendo. Es una leyenda que, bueno, dejó un legado gigantesco. De hecho, los smartphones que tenemos hoy en día fueron gracias a su invento junto a su equipo del iPhone. Así que bueno, de nuevo, no soy un experto en su biografía, pero sí te voy a hablar de tres puntos claves que puedes tomar de su biografía que te van a ayudar un montón a entender su éxito. Si estás buscando también ahí crecer de forma personal, te van a ayudar y te van a inspirar muchísimo. Así que bueno, Steve Jobs comenzó desde muy joven. De hecho, su padre lo incentivó a trabajar muy duro desde los 9 años, donde le incentivaba el trabajo no solamente duro, sino que el perfeccionamismo en la estética. Entonces, en ese momento, que su padre era mecánico y le enseñó a trabajar no por tiempo, sino por perfección. Y eso le generó una obsesión en la imagen, en lo visual, ¿ya? Te cuento esto porque esto después repercute en lo que él empezó a desarrollar ya en sus tecnologías. Luego fue creciendo y siempre fue una persona muy visionaria. Esa fue su principal característica, la visión potente que tenía hacia el futuro. Y a los 20 años aproximadamente conoce a o sea, bueno, tenía un gran amigo que había inventado el primer computador que podía conectar a un televisor y eso su amigo lo hizo por diversión, pero para Steve Jobs fue una oportunidad gigantesca de revolucionar la industria de la tecnología y los computadores. En ese momento la verdad es que era muy arcaico todo, solamente la gente informática usaba ordenadores, entonces Steve Jobs vio la posibilidad de poder, a través de ese invento, poder llevar el computador personal a la casa de cualquier persona y que cualquier persona normal pueda familiarizarse con la tecnología y comenzar aprovechar de eso y cambiar sus vidas. Bueno, aquí comienza la historia de éxito que te quiero contar, donde Steve Jobs se empezó a apasionar tanto con esa visión que se obsesionó. En ese momento su visión y su obsesión fueron poder revolucionar la industria de la informática y que no solamente sea un mundo para informáticos y gente especializada y para grandes empresas, sino que poder llevar toda esa potencial de crecimiento y de oportunidad que son los computadores y la tecnología a las personas comunes y corrientes que no están familiarizadas con ese momento. Esa fue su visión y su obsesión y en ese momento empezó a trabajar muy fuerte para eso, fundó Apple y bueno, de ahí empezó a tener el crecimiento de lo que es la fundación de la empresa. En sus comienzos tuvo muchísimo éxito, mucho crecimiento. En ese momento Bill Gates estaba comenzando también con lo que es Microsoft. Y bueno, Steve Jobs mantenía su visión innovadora de siempre estar lanzando al mercado una innovación importante que genere una revolución en la industria. Él siempre quiso revolucionar la industria, nunca quiso hacer un computador más, sino que siempre quiso revolucionar la industria. Resulta que era muy joven, creció muchísimo su empresa, era muy joven y en ese momento él como persona aún no estaba lista para poder liderar a un equipo y poder hacerlo de la forma correcta. Tuvo un montón de desafíos personales principalmente en su forma de ser que lo hicieron tomar muy malas decisiones que llevan casi a la quiebra después de tener un crecimiento gigante donde pasó a ser una empresa en un garage a una empresa de miles de empleados y de miles y millones de dólares de facturación anual a por sus malas decisiones llevarlo casi a la quiebra. En ese momento el directorio, porque era una empresa pública, lo sacan de la empresa y en ese momento Steve Jobs vive una de sus mayores crisis emocionales donde
realmente lo pasó muy mal, no sabía qué hacer al respecto porque, bueno, había fundado algo que le apasionaba y lo habían sacado de ahí, se sentía traicionado y, bueno, un montón de cosas, desafíos emocionales. Resulta que la decisión que habían tomado era la correcta porque en ese momento Steve Jobs tomaba muchas malas decisiones y trataba muy mal a la gente con la que se rodeaba, principalmente porque los impulsaba a exigirse y siempre estar saliendo de la zona de confort y estar buscando algo innovador y buscar algo. Él estaba tan obsesionado que no miraba nada alrededor, estaba hacia un punto fijo y no dejaba que nadie lo saque de ese foco. Esa obsesión era buena, pero la forma en que lo ejecutaba no fue la correcta. Entonces, bueno, una vez que lo despiden de Apple y tiene esta crisis emocional, viene todo un replanteamiento y él dice, bueno, a mí me apasiona realmente el mundo de la informática, así que voy a seguir. Y ahí funda otra empresa que se llama Next. Resulta que esa empresa, durante muchos años, Steve Jobs, una de sus características, aparte de su visión obsesiva hacia un punto de revolucionar una industria completa, también siempre tuvo la humildad para rodearse de los mejores. Él siempre decía que él no necesitaba ser un experto, sino que sí tenía que formar el equipo de los mejores ingenieros, los mejores programadores, y siempre buscó tener a los mejores empleados en su empresa. Esa fue una de sus características principales desde el inicio, desde que comenzó, y siempre fue una persona muy humilde de buscar mentores, buscar personas que estén sobre él y que le puedan enseñar a aprender, a tener éxito, liderar y todo eso. Pero era una persona demasiado testaruda, entonces no aprendía 100%, pero sí siempre buscaba mentores. Ahí van dos puntos importantes: la visión y la obsesión con su visión, y buscar mentores constantemente para poder crecer y ser humilde en ese aprendizaje. Bueno, resulta que con este punto de quiebre en su vida, empezó a replantearse y fundó una nueva empresa y empezó a intentar remediar todos los errores del pasado en Apple y poder llevar bien y de una mejor manera su nueva empresa, que es Next. Resulta que empezó a crecer, pero tenía un montón de desafíos porque aún le faltaba mucho crecimiento personal. Y después ahí eso va relacionado a su tercer clave en su éxito. Resulta que aún seguía siendo un líder demasiado impulsivo, donde tomaba decisiones demasiado inmediatas sin darle mucha vuelta, y eso también llevó a que Nets llegue casi a la quiebra por malas decisiones que se fueron tomando. Uno de sus grandes problemas era que era tan obsesionado con la estética y con el perfeccionamismo que se enfocaba más en cómo se veía que cómo estaba funcionando el producto en sí. Entonces después, cuando lo lanzaban al mercado, tenía un montón de problemas y, bueno, eso lleva también casi a la quiebra a Next. En ese proceso, Steve Jobs conoce Pixar, que en ese momento no era Pixar, era de Lucasfilms, y le encantó la tecnología. Y él dijo, si esta tecnología yo la puedo llevar a los computadores, va a ser una revolución industrial. Y él, de nuevo, siempre pensando en revolucionar la industria de la informática. Resulta que compran Pixar y en ese momento se encuentra con un equipo muy consolidado, donde a él le dicen, tú, bueno, vas a ser nuestro... desde el principio le dicen, tú no te puedes involucrar en el contenido de las películas que estamos creando, sino que vas a poder ser como un crítico externo. Pero lo bueno es que Steve Jobs, como tenía esta humildad de aprender, vio que este equipo tan consolidado tenía un liderazgo increíble y empezó a aprender mucho de los líderes de Pixar. Y eso permitió que Steve Jobs empiece a trabajar en su propio liderazgo. Y aquí viene el tercer punto. Hablamos de la visión y esa obsesión a largo plazo. Hablamos de buscar mentores. Bueno, hablamos de la pasión. La pasión fue lo que le permitió seguir constantemente y no dejar, a pesar de las dificultades y de su crisis emocional, su pasión por lo que hacía le permitió seguir a largo plazo. Y el cuarto punto fue el crecimiento personal. Cuando conectó y formó Pixar, empezó a aprender tanto de los mentores y de los líderes de Pixar que él se empezó a inspirar y empezó a ver cómo realmente podía llevar una empresa exitosa, permitiendo que todos sus empleados tengan el espacio para ser creativos, para tener su opinión, para poder expresarse y desarrollar sus habilidades. Antes Steve Jobs era una persona que sentía que nadie podía hacerlo mejor que él, entonces no dejaba que sus empleados, su equipo, tomaran muchas decisiones. Él las tomaba todas al final del día. Con Pixar empezó a cambiar eso. Resulta que siempre fue tan visionario que encontraba oportunidades, y una de sus características y sus habilidades es que es un negociador innato, era un negociador innato, y Apple llega a un momento donde estaba por quebrar, sin Steve Jobs, estaba yéndose a la quiebra y necesitaban un software que pueda revolucionar un poco lo que estaban desarrollando, porque estaban desarrollando productos muy superficiales que realmente no tenían una innovación real. En ese momento, como
Steve Jobs había fundado Next, en Next habían creado un sistema operativo que pasó a ser el OS X, que es el que usamos hasta el día de hoy, y Apple compra a Next. Next estaba por quebrar, Apple también, y Steve Jobs consigue que Apple compre a Next, y en ese momento vuelve a Apple. Y bueno, ahí después el resto de historia, donde logró nuevamente liderar la empresa y la sacó desde un punto de quiebra a ser la empresa más innovadora y con más impacto a largo plazo, y que bueno, sigue revolucionando la industria constantemente, la informática, y fue gracias a su visión de poder siempre entregar un producto innovador, pero siempre pensando en el cliente, en la experiencia del cliente. Si ustedes van a YouTube y escuchan conferencias de él siempre su enfoque estaba más que en la tecnología en sí y en qué podía hacer el software. Obviamente eso era fundamental, por eso tenía un equipo de ingenieros increíbles. Él siempre se enfocaba en la experiencia del cliente y poder llevarle algo amigable pero realmente útil a cada persona a su hogar. Entonces, bueno, todo el resto fue historia. De ahí desarrollaron el iPod, de ahí desarrollaron el iPhone, y bueno, ahí explotó la empresa con los Mac y todo eso. Pero todo el proceso, porque ahora lo que vemos es justamente ese producto final donde decimos, bueno, Steve Jobs, un genio que revolucionó completamente la industria y la historia. Pero detrás de eso y antes de ese éxito gigante, estuvo a punto de quebrar 3 empresas, tuvo un montón de fracasos, se replanteó su vida miles de veces, tuvo muchísimos miedos, muchas inseguridades, la gente ya no creía en él. De hecho le costaba mucho, después cuando volvió a Apple por segunda vez, le costaba mucho que la gente invierta en sus productos porque los inversores ya no creían en él, pensaban que vendía solamente humo, porque siempre estaba hablando de la visión que tenía. Entonces eso habla de una persona con una visión obsesiva, que no dejó que nada ni ninguna dificultad lo saque del camino, pero dispuesto a aprender y a crecer de forma personal, y ese crecimiento personal conjunto a su visión permitieron que crezca. Otra característica que me gusta resaltar es que siempre se rodeó de gente que le enseñaba. Entonces, si hoy en día tú tienes una visión clara, tienes tu vehículo, estás creciendo, estás trabajando por eso, pero no sabes muy bien el camino, busca mentores que te ayuden, a personas que ya estén donde tú quieras llegar, para que te ayuden a transitar ese camino y no tengas que ir haciendo todo prueba y error, que es mucho más difícil, mucho más largo y mucho más doloroso. Busca mentores, déjate enseñar, sé humilde, trabaja en ti, ten ese crecimiento personal. Cuando veas que hay cosas que no te están resultando bien, que pueden ser de tu personalidad o de tus miedos, o todos tenemos diferentes dificultades, trabaja en eso, porque ese crecimiento personal, tal como lo hizo Steve Jobs, te va a permitir poder convertirte de una persona visionaria a un líder que revolucionó en una industria entera. Así que bueno, a lo que voy con esta historia, que leí su biografía y me impactó muchísimo, es que si tú tienes una visión clara y te apasionas con esa visión y estás dispuesto a trabajar en ti, literalmente puedes cambiar el mundo, porque bueno, hay muchas historias, voy a estar subiendo y haciendo vivos de algunos personajes para que vayas teniendo referencia, porque muchas veces decimos, bueno, Steve Jobs nació con un golpe de suerte. No fue así, para nada. De hecho, si lees su biografía, te invito a que la leas. La película no, vi la película muy incompleta, no habla nada de esto. Lee el libro y vas a ver que era una persona común y corriente, pero con una visión tan clara y tan obsesiva que pasó a ser de una persona común y corriente a una persona extraordinaria, porque estuvo dispuesto a pagar el precio necesario para poder lograrlo. Así que te invito a que seas igual, a que tengas esa decisión y esa humildad de crecer y trabajar en tu crecimiento personal. Y bueno, con eso vamos a dejar el video de hoy. Espero que un poco la historia detrás de la punta del iceberg de Steve Jobs te haya inspirado, como me inspiró a mí. Este video lo voy a subir ahora a IGTV, así que va a quedar grabado, porque me parece que es importante, cuando vemos el éxito de alguien, también analizar qué es lo que hubo detrás de ese éxito, cuál es la trayectoria, para que no solamente para que tengamos claro que hay un trabajo detrás, sino que si es que nosotros queremos hacer algo extraordinario, sepamos cuál es el precio a pagar, pero también sepamos cuál es el destino al que podemos llegar. Así que te mando un abrazo gigante. Si no me sigues en YouTube, suscríbete, porque todos estos videos quedan ahí, algunos quedan acá en IGTV, pero no todos. Y bueno, si es que hoy en día estás buscando, tienes una visión de lo que quieres lograr a futuro, pero no tienes un vehículo financiero, anda a mi biografía, hay un link. Si pinchas ahí, te cuento qué es lo que estoy desarrollando yo, porque es un vehículo que te puede permitir generar un cambio importante y poder empezar a trabajar por tus sueños. Así que si lo ves y te interesa, me hablas y nos ponemos en contacto, y así también te puedo contar más de qué se trata. Pero bueno, te invito a que sigas aprendiendo de personajes como Steve Jobs, y bueno, hay miles de más en el deporte, en todo ámbito, y vas a ver que todos siguen principios similares y todos tuvieron un montón de desafíos, pero tenían una obsesión con su visión y siguieron eso junto a su pasión.
siguieron eso hasta el final, hasta lograrlo. Así que te invito a que seas así, te mando un abrazo gigante, que tengas un excelente viernes, un excelente fin de semana y bueno, nos estaremos viendo en los siguientes videos que voy a estar haciendo todos los días para que te puedas seguir inspirando, conociendo de personajes como Steve Jobs, hablando de crecimiento personal, de liderazgo. Ahí te voy a entregar harto contenido para que puedas tener un montón de cosas para inspirarte. Un abrazo grande y ahí nos estamos viendo.